Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Un día más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma para poder leer el libro del nuevo conductor profesional. Para todos aquellos amigos, alumnos que deseen obtener los diferentes tipos de licencias clase A, como clase A1, A2 y A3 para pasajero, transporte de pasajero, o clase A4 y A5, transporte de carga. Recordar que desde el día 8 de marzo de 1997, la clasificación referente a los temas de licencia de conducir son diferentes a la anterior fecha mencionada, correspondiente a las licencias profesionales. Antiguamente era la clase A1 y A2 solamente. A1 especificaba todo lo que se podía conducir referente a transporte de pasajeros. Y la clase A2 especificaba todo lo que tenía que conducirse de acuerdo al transporte de carga. No había una clasificación correspondiente directa o separada como la hay hoy día. Hoy día para el transporte de pasajero, la clasificación vendría siendo, de acuerdo a la ley 19.495, con la fecha indicada 8 de marzo de 1997, la clase para pasajeros sería A1, A2 o A3, transporte de pasajero, A1, transporte de taxi básico, A2, indistintivamente taxi colectivo o los vehículos que no superen los 17 asientos. Y la clase A3, transporte escolar y sin límite de capacidad de asiento. De ahí también conlleva a la clase A4 y A5, que es para el transporte de carga, A4 vehículos simples sobre 3.500 kilos de carga y A5 sobre 3.500 kilos de carga, pero pueden ser articulados. Esos tipos de licencia nos conllevan a poder conducir uno u otro vehículo que contemple la licencia, contemple esa licencia en la licencia de conducir. O sea, queremos decir de que si tenemos la licencia A5 en nuestra licencia, en nuestro carnet de identificación de licencia, es porque ya pasamos por la A4. Si tenemos la licencia de A3 es porque podemos conducir vehículos de A1 y A2. Y así sucesivamente podemos conducir inclusive hasta B, porque no podríamos tener una licencia profesional sin antes pasar por la clase B 2 años como requisito y tener 20 años mínimos de edad. Así que comenzamos, chiquillos. Vamos a saludar en el chat a quienes nos escriben, como Carolina Binder, Diego Riveros, esta line que lo tuvimos el día de ayer, a Carolina también, Estefanía, a Jaime, a Karen. Karen Urbina también la teníamos ayer con las clases del día de ayer, que estuvo muy entretenida la clase de ayer porque trata, siempre les digo que hay una clase que es más entretenida que otra, que tiene que ver con todo lo que es legislación de tránsito, maniobras específicas, números, datos duros como los centímetros de estacionamiento, em, todo lo que conlleva a estacionar y detener, que lo podíamos ver el día de ayer, pero no repasamos cuántos son los metrajes para la prohibición de estacionar. Tenemos para de locomoción colectiva, tenemos el grifo, una esquina, una señal pare, una señal sea al paso, etcétera, etcétera. Y ahí a veces nos confundíamos. Así que vamos a ir con la primera pregunta del día. Voy al chat en estos momentos y les hago la pregunta. ¿A cuántos metros de una parada de locomoción colectiva no debo estacionar mi vehículo? ¿A cuántos metros de una parada de locomoción colectiva no debo estacionar mi vehículo? A ver, vamos con el chat. A ver si hay alguno que automáticamente nos responda y lo tenga en su mente. Carolina Binder, ella ya nos dice menos de 20 metros. ¿A cuántos metros de una parada de locomoción colectiva no debo estacionar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Diego Rivero nos dice 10 metros. ¿Quién da más? A ver, ya ahí lamentablemente ya hay uno que está bien, otro que está mal. Stanley Jack nos dice 30 metros. O sea, ahí hay uno que está bien y dos que están mal. Vamos viendo, a ver. ¿Quién más? Karen Urbina nos dice menos de 20. Ya, lo correcto es, tal como nos dice Karen, y como al principio nos dijo Carolina, son 20 metros. ¿Por qué le hago esta pregunta, chiquillo? Porque esta pregunta es uno de los porcentajes de errores mayores
en la licencia clase B cuando van a sacar los alumnos por primera vez su licencia, así para que lo tengan claro. Es una pregunta a lo mejor capciosa, a lo mejor fácil para algunos, pero si no tiene las medidas correspondientes, no está muy bien. De un grifo son 5 metros, de una esquina son 10, de una parada de locomoción colectiva son 20, a lo mismo que un cruce ferroviario a nivel, y otras más que las pueden estudiar ahí en el artículo 153 al 164 de la ley 18.290. Vamos, chiquillo, con el compartimiento de pantalla para que podamos ir pasando la materia que nos corresponde el día de hoy. Hoy día nos corresponde conocer la mantención y la prevención de nuestro vehículo. Ya sea, muchos les dicen mecánica básica, mecánica avanzada, mantención del vehículo, etcétera, ¿ya? Eso es lo que tenemos el día de hoy que estudiar. Duani se va incorporando. Buenas tardes, Duani, y todos los que ya se van incorporando con código numérico de usuario. Así que les damos la bienvenida en nombre del equipo de Práctica Test. Vamos con compartimiento de pantalla, donde nos muestra en su aparato tecnológico, ya nos está mostrando que tenemos un tema importante, tema número 5, donde aprenderemos lo siguiente. Para los que ya lo saben, es un recordatorio, ¿cierto? Para los que ya lo saben. A ver, tenemos el chat por acá y tenemos los participantes que están hoy día con nosotros en el chat. Ya, decíamos que recordatorio para los que tienen conocimiento, porque hay muchos acá que incluso son mecánicos, entonces todo esto lo conocen al revés y al derecho. Pero hay gente que la verdad de las cosas que no ha abierto ni el capot. ¿Qué significa el capot? La parte delantera del vehículo donde vienen todo esto que vamos a conversar hoy día, ¿ya? En esta unidad, ¿qué aprenderemos? Tratamos el vehículo de transporte colectivo en su interior, profundizando en cada uno de sus sistemas de funcionamiento, así como los diferentes tipos de motores existentes. También procuraremos conocer los elementos de seguridad activa y pasiva con los vehículos con los que el vehículo cuenta, como el cinturón de seguridad o el airbag, y qué controles diarios debemos hacer, ya sea diarios, semanales y mensuales, que debemos llevar siempre a punto en nuestro vehículo. ¿Cuál es el objetivo después de revisar este tema? Conocer los tipos de motores que puede tener un vehículo y los sistemas que lo componen. Determinar cuáles son los elementos de un motor y diferencia entre el motor diésel y el motor a gasolina. Otro objetivo importante, identificar las partes del tacómetro y saber de su importancia y función en la conducción profesional. Reconocer los elementos que participan en la seguridad activa y pasiva del vehículo. Son dos tipos de seguridad. Una es para evitar el siniestro de tránsito y la otra es, lamentablemente, cuando ya haya un siniestro de tránsito, que nos puede ayudar para que no sea más grave este impacto. Número 5. Detallar los diferentes tipos de neumáticos, ruedas o sistemas de frenado que pueda utilizar nuestro vehículo. Así que vamos inmediatamente paralelo a mostrar el libro del nuevo conductor profesional, donde aproximadamente estamos en la página 4950 según el libro, pero este es el mismo libro del año 2016, así que atento con eso. El motor. ¿Qué nos dice el conocimiento y la mantención del vehículo? Partimos, chiquillos. Primero, el motor es una máquina, y aquí hay una respuesta inmediata para una pregunta de examen, que transforma la energía, ¿ya? No que da energía, sino que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en energía de movimiento. La energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor de un 40%. Ve, aquí ya nos vamos a empezar a sorprender todos aquellos que están como por primera o segunda vez leyendo esto de la mantención y el conocimiento del vehículo. ¿Debido a qué? ¿Por qué se aprovecha solamente el 40% del combustible? Por la pérdida energética como los gases de escape o sistemas de refrigeración y todos los sistemas que componen el motor. El motor es el encargado de
generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Nuestras extremidades son las que van a ir indicando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los talentos que podíamos tener como conductor? Que más que talento eran los sentidos del ser humano, que era el tacto, el olfato, la vista, el oído, etcétera. Todo eso que lamentablemente algunos factores intervienen en esos aspectos de conducción positiva. Entonces, acá nuestras extremidades son las que van a comandar este movimiento, pero este movimiento no se podría llevar a cabo si el vehículo no tiene combustible en el motor, ¿cierto? ¿Qué es el motor? Primero es el corazón del vehículo. Siempre usted lo va a leer por ahí. Es el corazón del vehículo. Es como el vehículo viene siendo como el cuerpo humano. Está bien diseñado. Si usted se da cuenta, tiene cuatro ruedas. Estamos hablando del vehículo normal, ¿cierto? Si se da cuenta, tiene un corazón que es el motor, tiene distribuciones de líquido, distribuciones de componente, escape y tiene todo lo que conlleva a veces a compararlo con el ser humano. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo todos los puntos específicos que nos pueden hacer alguna pregunta y por supuesto una mecánica básica para cualquier momento que tengamos alguna avería o algún problema en el vehículo. Ya no siempre es bueno eh, estar dependiendo de un mecánico, estar dependiendo de una persona que lamentablemente a veces son tan mínimos los detalles, y yo sé que por el tiempo también hay muchos que no lo hacen, pero es bueno conocer nuestro vehículo. Y es obligación, de acuerdo a lo que nos relata la ley y a lo que nos relata el libro del conductor profesional. Ya, aprovechamos a ver quién se va incorporando. Se va incorporando Daniel Sotomayor. Diego Rivero ya estaba con nosotros, Duani, Stanley, Estefanía, Jaime, Karen Urbina, Carolina Binder y todos los demás que están conectados desde hace algún momento. No se preocupe, Daniel, estamos comenzando. Dimos algunas introducciones de acuerdo a lo que habíamos visto el día de ayer, pero ahora vamos con el conocimiento y mantenimiento del vehículo. Vamos a la plataforma porque ahí vamos a poder ver un videíto que nos tienen preparado por acá relacionados con el motor, ¿cierto? El motor viene siendo el corazón del vehículo, ¿ya? Y tiene un sistema que dispone de funcionamiento. ¿Cuáles son los funcionamientos? Alimentación, distribución, arranque, lubricación, refrigeración, escape, sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber para qué sirven estos sistemas? El sistema de alimentación es el encargado de suministrar el combustible, ¿cierto? Es fácil, es como el alimento, eso es lo que está diciendo, es como el alimento del motor, del vehículo en este caso. La distribución es la que regula la entrada de aire y la salida de los gases quemados. Los distribuye, distribuye todo el aire que se mezcla después con el combustible y produce una explosión para que pueda funcionar esta energía sistemática a una energía en movimiento. El arranque es el responsable de la puesta en marcha del motor. No sé si ha escuchado usted, no, se ha echado a perder el motor de arranque. Es muy similar a esto. Hay un sistema de arranque en donde nosotros tenemos que juntar unos cables, tienen que unirse unos dispositivos en los cuales se va a mezclar la alimentación del combustible con la distribución de los gases y en el arranque es donde le va a dar partida al vehículo. La lubricación, ya cuando el vehículo ya está en movimiento, en tiempo de ralentí podríamos decir inclusive, no necesariamente en movimiento el vehículo, pero sí encendido, es el encargado de engrasar los elementos que provocan fricción como actividad principal y de refrigeración de forma indirecta para reducir el desgaste de las piezas. O sea, acá en la lubricación es donde efectivamente, si usted piensa, ¿es el aceite? Sí, efectivamente, el aceite es el que juega un papel fundamental en la lubricación de las piezas para que no tenga un desgaste rápido, sino que todo sea de forma suave. Esa es la lubricación. La refrigeración, muy fácil porque ya la palabra lo va guiando a uno, regula la temperatura del trabajo del motor y los elementos candentes.
El escape, su función es el tratamiento de los gases quemados. ¿Por dónde van a salir los gases quemados? Por el escape y la expulsión al exterior. El sistema auxiliar de la generación de corriente eléctrica es necesario para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. Ya vamos a ir, después vamos a volver acá al motor de gasolina de cuatro tiempos y vamos a volver también después al motor de diésel, ¿cierto? Petróleo. Antes vamos a ir a un video donde ya se nos haga la imagen para aquellos que están recién conociendo el motor, esta secuencia de video donde parten el motor en la mitad, nos pueden mostrar los pistones, tenemos que aprender a conocer qué es un pistón, qué es una biela, que es un cárter, que es el depósito del aceite. Aquí tenemos que ir aprendiendo de a poquito en poquito. Lo más probable es que se nos olvide en la primera clase, pero después ya al ir leyendo nos vamos a ir dando cuenta de cómo funciona el motor. Y este video también lo pueden ir viendo a medida que ustedes quieran y gusten en las plataformas de Práctica Test. Vamos, chiquillos. El motor de cuatro tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica 4 pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Ya me voy a detener ahora, bueno, sin antes darle la bienvenida a Daniela, a Josep, que se van conectando con nosotros, a Patrick también, a Alejandro, que se va conectando con nosotros el día de hoy. Ya Josep, al parecer tú ayer, Daniela se reencuentra hoy y Patrick de la misma forma. Estamos viendo cómo funciona el motor de cuatro tiempos, ¿cierto? Aquí son piezas importantes que debo conocer. Una de ellas es el pistón. Esto, donde estoy marcando el mouse, esto significa pistón. Este es el que hace presión para que la gasolina pueda explosar, ¿ya? Y pueda partir el vehículo. Y usted se dio cuenta de lo que decía al principio. ¿A cuántas revoluciones va? ¿A cuánta fuerza por segundo? ¿Cuántas explosiones hará por segundo? Entonces es importante que vayan viendo cómo el pistón hace su trabajo y es donde empieza a moverse el motor según la biela, según todo lo que tenga el cigüeñal, que esté en la parte de abajo del cigüeñal, donde va girando el eje y así el pistón va subiendo y bajando en curvilínea de acá abajo. ¿Ya? Se los voy a devolver un poquito para que lo puedan ver cómo la persona ahí nos mostró el pistón. Miren. Ahí está el pistón. Ahí va la energía. Ese es el pistón. Ese que está instalado.
El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Anotaron admisión. En la primera, Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de 4 tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de 2 cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de 4 tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son 4 fases de un pistón en el interior de un cilindro, la cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo 4 sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. ya estimados amigos, teníamos ahí cómo funciona el motor de 4 tiempos. ¿Se acuerdan? Miren, aquí están los 4 tiempos del motor. Dice que el motor de gasolina es la mezcla del aire con la gasolina. Se realiza en el carburador y en los motores de inyección se producen los conductos de admisión o en el interior del cilindro. La inyección o la ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. ¿Se acuerda cuando la bujía llegaba a una temperatura elevada? Entonces producía una chispa y esto hacía la explosión de toda la compresión que había. Entonces, lo primero es ir en orden con los 4 tiempos que tiene el motor. Esto es lo que tenemos que conocer como forma básica. Los 4 tiempos del motor de explosión son los siguientes. Admisión, donde ingresa, ¿se acuerdan? Donde ingresa el pistón alojado en el cilindro, baja y aspira la mezcla gasolina-aire a través de la válvula. Acuérdense, baja porque esta es una de las preguntas de examen. Compresión, el pistón sube nuevamente y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión y las válvulas se encuentran cerradas. Entonces hay presión, se comprime. Después que se comprime, viene la explosión, que antes de que baje nuevamente el pistón, salta una chispa en la bujía, produciéndose la explosión de la mezcla comprimida, empujando con fuerza el pistón hacia abajo, en la que se aprovecha para mover el vehículo. ¿Se dan cuenta qué importante la pieza del pistón? Es muy importante porque es la que nos va a ir guiando cómo se va produciendo estos 4 tiempos. Y lo último, el escape, que el pistón sube nuevamente arrastrando y expulsando
al exterior a través de la válvula de escape los gases producidos por la explosión. ¿Se acuerda que perdíamos como un 60%? Ese 60% es lo que sale por el escape. La transformación de la energía se realiza en los cilindros. Los cilindros son los tubitos donde sube y baja el pistón. Las cámaras cerradas por arriba, por la culata y por debajo de la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. El movimiento del pistón es lineal de arriba a abajo y viceversa, el cual se transforma en circular, que es rotatorio de las ruedas, por el mecanismo de la biela cigüeñal. En la parte superior del cilindro está la cámara de compresión donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución, encargada de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior, donde se realiza el tiempo de admisión y de escape respectivamente. Ahí están los cuatro tiempos, ¿cierto? Aquí pasamos el videito que acabamos de ver. Vamos con el motor diésel. ¿Cuál sería la diferencia con el motor diésel? Ya son muy similares, pero hay una diferencia entre la explosión. Mire, dice que la mayor parte de los vehículos industriales y de gran tonelaje tienen motor diésel. El funcionamiento del motor diésel y parte de sus órganos son similares al de gasolina. Pero ojo, en el motor diésel la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros para su combustión en el momento de la inyección. O sea, está diciendo acá que estos funcionan interiormente en el vehículo y que se produce una inyección. O sea, actúan a través de inyectores. Ya, en cambio, en el de gasolina no necesariamente actúan a través de inyectores. ¿Mm? Funcionamiento del motor diésel. El funcionamiento del motor diésel está conformado por cuatro acciones diferentes llamadas tiempos. Es muy similar. Admisión, compresión, combustión y escape. Es muy similar. La primera tiene un poquito de diferencia, donde el aire introduce en el cilindro, no se mezcla, en este caso con gasolina, ni tampoco con diésel, sino que el aire se introduce en el cilindro y el aire procedente del exterior atraviesa un filtro y entra en el cilindro pudiendo hacerlo de dos formas diferentes. En el motor atmosférico a través de la propia succión del aire exterior que realiza el pistón o en el motor sobrealimentado por presión producida mediante un compresor o turbocompresor. El aire producido se comprime y por efecto de esta compresión se calienta a una temperatura de 600 grados. El tiempo de combustión se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje generada por la expansión de los gases. El tiempo de escape es igualito al tiempo de diésel a gasolina. Carburador o inyección. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender esta parte, que el carburador es la mezcla de gasolina con aire. ¿Ya? En la inyección es una bomba que inyecta combustible a presión en el conducto de admisión. Siempre el diésel lo va a encontrar con inyección, no con carburador. Carburador mezcla la gasolina y el aire. Por una parte llega la gasolina desde el depósito y por otra el aire desde el exterior debidamente filtrado y el filtro se debe cambiar periódicamente, especialmente en el verano si se circula por caminos polvorientos. En la actualidad, este sistema está prácticamente en desuso, este sistema, siendo sustituido por sistemas de inyección. No quiero decir que no hayan. El libro del nuevo conductor profesional no quiere decir que no hayan ya vehículos con carburador, porque todavía existen bastantes vehículos mecánicos expertos en la carburación. Inyección es una bomba que inyecta combustible a presión en el conducto de admisión, justo antes de la entrada del cilindro a través de los diferentes sensores. Se consigue que en cada momento y a cada cilindro entre la cantidad necesaria de combustible. Existen dos tipos de inyección, la indirecta y la directa. La indirecta es la del combustible que se realiza antes de la cámara de combustión y la directa se inyecta directamente en la cámara.
A veces es un poco difícil aprenderse todo esto, pero lo importante es que vayan aprendiendo los términos básicos, ya que existe un motor diésel, que existe un motor de gasolina, que la mezcla de aire con gasolina es la que produce la explosión, que el motor diésel actúa a través de inyección. Eso tienen que verlo directamente. Esto también es importante. Cuando tenga síntomas su vehículo, eh, aquí puedes saber las fallas de acuerdo al vehículo diésel. Dice, el motor falla irregularmente, o sea que va a tirones. Las causas pueden ser que entró agua en el diésel, que hay aire en el circuito, que está mal ajustada la inyección o que hay un filtro que está obstruido. Si tiene consumo excesivo de petróleo, de diésel en este caso, es porque hay mala compresión o los inyectores están desajustados. Mantenimiento básico. Debemos hacer lubricación. Ese es el mantenimiento, tal como lo decíamos al principio, principal. Utilizar aceite y que sea el recomendado por el fabricante, sustituirlo periódicamente según sus indicaciones. También, de la misma forma, sustituir el filtro de combustible. No sé si se ha dado cuenta cuando usted va a cambiar aceite de su vehículo, le dicen inmediatamente filtro con aceite, o sea, van en conjunto porque es la forma de cambiarlo inmediatamente. Dos, elementos de un motor. Bloque motor. ¿Qué es lo que presenta el bloque motor? Cilindros, camisas, conductos de lubricación y apoyos. ¿Ya? Acá a veces es difícil ir comprendiendo y ubicando las piezas que componen esto de los cilindros y las camisas en el bloque motor. Así que podemos ir leyendo y después se pueden ir viendo dibujos. Vamos a ver si tiene algún dibujo por acá el bloque motor. Motor diésel, carburador, inyección, anomalía, bloque motor. Aquí nos puede mostrar, sí, aquí nos muestra el bloque motor en lo que está identificado como la fuerza del pistón. Dice acá, los cilindros son los espacios donde se alojan las camisas y con las formas, unas cavidades por donde circula el líquido refrigerante, ¿cierto? Vendría siendo este costado. Las camisas alojan los pistones que se mueven en el interior desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. ¿Se acuerda que aquí está punto muerto superior e inferior? ¿Se acuerdan que parte bajando el pistón? Yo se lo he repetido dos veces aprox porque esta es una pregunta de examen. ¿El pistón sube o baja al principio? Baja. Conducto de lubricación por donde el aceite es conducido hacia los elementos que lo requieren. Los apoyos son los cojinetes de rodamiento donde se monta el cigüeñal, aquí abajito. En la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación que se envía a los diferentes elementos que lo precisan para después regresar de nuevo al cárter. Aquí tenemos el cárter en la parte inferior. Toda esta parte de abajo viene siendo el cárter donde el aceite queda descansando en ese momento. Por eso es importante cuando se pone la varilla del aceite, se pueda medir, entonces que el vehículo esté detenido y que no esté en candente, sino que se mide el aceite en frío. Y el aceite queda en el cárter y ahí puede uno medir el nivel. ¿Ya? Ese vendría siendo el cárter. Los pistones y las bielas. Aquí tenemos que conocer el cigüeñal, la culata. ¿Lo tenemos acá o no? No, acá tenemos la culata, el bloque y el cárter. Aquí está el cigüeñal. Este vendría siendo el cigüeñal. Todo lo que gira en el momento que el pistón sube y baja. Todo esto vendría siendo el cigüeñal. ¿Ya? Ahí está la biela también. Este vendría siendo el cigüeñal, todo esto.
Los pistones y las bielas son impulsados por la fuerza de los gases de la combustión que generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas al cigüeñal. Los pistones tienen unos anillos metálicos que permiten que, a pesar del movimiento de la parte superior del cilindro, sea hermética e impida el escape de los gases producidos para provocar la compresión. El cigüeñal es el eje que transforma el movimiento rectilíneo recibido a través de las bielas en movimiento rotativo y lo transmite el resto de los dispositivos. Y la culata, muchos quieren decir, "Ay, ¿cuál es la culata?". Se echó a perder la culata, no sé si ha escuchado. ¿Qué es lo que alberga? La cámara de combustión en los motores diésel, donde se mezcla el aire con el combustible y se produce la combustión. En los motores de gasolina es donde la bujía produce la chispa que provoca la explosión. Los orificios y mecanismos de admisión y escape para la entrada del aire y la salida de los gases quemados. El árbol de levas. A ver, ¿dónde tenemos el árbol de leva? Acá. También es bueno conocerlo. ¿Dónde está? Acá. Todo lo que va en la parte de arriba viene siendo el árbol de leva, que sube y baja. También hace un trabajo donde toma el pistón, lo sube y lo baja. Lo vamos a ver en un videíto que tenemos más adelante. El árbol de leva. Mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape. Lo mueve el cigüeñal, sincronizado con la posición y velocidad de los pistones. ¿Ya? Comparación de los motores. Este es una parte fundamental para el estudio del mantenimiento de los vehículos, la comparación de los motores y cualquier pregunta que me pueda aparecer para responder a la municipalidad o a conacet.cl. Dice, el motor diésel admite aire comprimiéndolo, inyectando luego combustible, o sea, primero el aire y después el combustible. No precisa sistema de encendido. La combustión se produce por autoencendido. Utiliza equipo de inyección de combustible. ¿Se acuerda? Inyección. No trabaja con otro. Aunque la gasolina trabaja a explosión, también tiene un carburador que puede trabajar con ello, pero dice que admite la mezcla aire-combustible, ya ingresa mezclado, comprimiéndola y su combustión se produce mediante una chispa eléctrica de la bujía. ¿Lo recuerdan? Utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa inflamable y la mezcla carburada. Utiliza carburador, algunos utilizan la inyección de gasolina. Ventajas del motor diésel. Muchos conocen las ventajas, ¿cierto? Por eso compran para las empresas, compran un vehículo con motor diésel. Tienen mejor rendimiento energético, más kilómetros por litro, rinden más. No poseen sistema de encendido, dura más y es más fiable. ¿Qué quiere decir? Que después que el vehículo ha parado y está en candente, a veces usted saca la llave para el motor y el vehículo sigue funcionando. Entonces no funciona de acuerdo a lo que a veces le indicamos. El par motor es más constante, el costo de mantenimiento es menor, pero es más rígido. Los inconvenientes. El aceite de lubricación tiene que ser de mejor calidad que los de gasolina. Tiene más peso por unidad de potencia y menor aceleración. Precisa de una mantención más constante. Tiene mayor costo de adquisición. Siempre va a costar más el motor diésel que el motor gasolina. Las averías son más costosas, lógico, ¿cierto? Todas esas piezas y todo el arreglo, hasta la mano de obra, es mucho más costosa. Sistema de alimentación. Vamos con la plataforma que nos va a ayudar bastante con el sistema de alimentación. Sistema de alimentación, como el RAI. Ay, 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 ¿dónde está el videíto de esto? Espéreme, espéreme. No puedo tener un sistema de alimentación sin que no se conozca. ¿Cierto? Entonces vamos a ir, miren, vamos a ir acá en un momento solamente. No nos vamos a demorar mucho a ver los sistemas. Miren, vamos a ver los sistemas, porque acá aparecen con video es mucho más fácil de identificar los sistemas en los principios de la conducción.
Mire, vamos a ir inmediatamente a estos videitos que nos van a ayudar bastante. Mire, un minuto. Estos son más pequeñitos. Hablaremos del motor del vehículo, importancia y ubicación. El motor, como el corazón del automóvil, es indudablemente su componente más importante. Normalmente se encuentra ubicado en la parte delantera del vehículo, aunque en modelos de alta gama se ha visto la tendencia de situarlos en la parte trasera. El combustible. Los vehículos particularmente dependen de la gasolina o benzina, mientras que aquellos destinados a trabajos específicos como buses, camionetas y camiones suelen emplear petróleo diésel. Excepcionalmente, algunos vehículos están diseñados para utilizar gas como combustible, especialmente en el caso de ciertos taxis. En Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, enfocada principalmente en el transporte público y las flotas comerciales, como una medida para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El funcionamiento. La eficacia del motor se mide en términos de revoluciones por minuto o RPM, indicadas por el tacómetro, que es un componente habitual en el tablero de instrumentos de los vehículos, ya sea en formato digital o análogo. Este indicador refleja la cantidad de giros que el motor realiza en un minuto y es fundamental para comprender su rendimiento y estado de funcionamiento. Bien, gracias, profe Anthony. Ese es nuestro profe Anthony, ¿cierto? Lubricación. El Eso es lo que sistema de quería. lubricación del motor es esencial para su correcto funcionamiento, ya que se encarga de distribuir aceite a todas las partes móviles del motor. Este proceso es crucial porque reduce el desgaste y la fricción entre los componentes internos, permitiendo que el motor funcione de manera suave y eficiente. La distribución del aceite se realiza a presión. Si este proceso falla y el motor no recibe la lubricación adecuada, se encenderá la luz indicadora de la presión de aceite en el panel de instrumentos. Esta señal advierte que el nivel de aceite es bajo o que el sistema no está funcionando correctamente. ¿Qué hacer si se enciende la luz? Si esto ocurre, lo primero que debes hacer es detener el motor de inmediato. No intentes seguir conduciendo ni volver a encenderlo hasta haber solucionado el problema, ya que podrías causar daños graves en el motor. Consejos para mantener el sistema de lubricación en óptimas condiciones. Controla regularmente el nivel de aceite. Si está bajo, agrégale más del tipo recomendado. Cambia el aceite y el filtro periódicamente, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante de tu vehículo. Asegúrate de utilizar aceites de marcas reconocidas y revisa siempre que los sellos de los envases estén intactos antes de usarlos. Un motor bien lubricado es sinónimo de mayor durabilidad y rendimiento, así que presta atención a estos simples cuidados para evitar averías costosas. Excelente, excelente. ¿Se dan cuenta que ahí vamos viendo los sistemas? Aquí tenemos todos los videitos de los sistemas. Vamos a ir con el sistema eléctrico. Sí, Funcionamiento del no importa sistema que eléctrico. tengamos Un menos automóvil preguntas. necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son interruptor de encendido, es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica.
por medio de un puente de diodos. La corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo, faros laterales o direccionales de color ámbar, faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Funcionamiento del sistema. Ya, chiquillo, ahí teníamos el sistema de eléctrico, un sistema que a veces no podemos comprender muy bien. Lo que sí tenemos que tener claro que la batería, como dice batería mal cargada, esta viene de una carga del alternador. O sea, el alternador es quien carga la batería, no la batería quien carga el alternador. Ojo con eso. Ya, acá tenemos el sistema de combustible, refrigeración y el sistema de escape. Bueno, hay varios sistemas acá que por ende vamos a echar una miradita porque es importante, solamente duran un El minuto. sistema de refrigeración del motor es clave para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso se basa en la circulación constante de un líquido refrigerante, compuesto por agua destilada y anticongelante, que pasa a través de canales en el bloque del motor y luego hacia el radiador, donde se enfría. Sin embargo, si hay una obstrucción en el sistema, una cantidad insuficiente de líquido refrigerante, o si la correa de la bomba de agua está rota o mal ajustada, la temperatura del motor puede aumentar peligrosamente. Si esto ocurre, es fundamental que detengas el vehículo inmediatamente para evitar daños graves y solucionar la avería. Hoy en día, la mayoría de los vehículos están equipados con un ventilador eléctrico, que se activa cuando la temperatura sube, especialmente al conducir a bajas velocidades. Eso. El sistema Y el último vendría siendo el sistema de escape, porque el sistema de transmisión es muy, pero muy largo, porque hay que ver los rodamientos de empuje y todo lo contrario. Pero vamos a ver el sistema de escape y con esto nos vamos a algunas preguntitas. El sistema de escape es una parte fundamental de cualquier automóvil. Su función principal es canalizar los gases que se generan en la combustión del motor hacia el exterior del vehículo de manera segura, reduciendo el ruido y las emisiones contaminantes. El sistema de escape está compuesto por varias partes clave que trabajan juntas para cumplir su función. Colector de escape. Se conecta directamente al motor y recoge los gases de escape. Es el primer componente en el sistema. Catalizador. Convierte los gases tóxicos en menos dañinos, como el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Silenciador. Reduce el ruido que generan los gases al salir del motor. Tubo de escape. Es el conducto final por donde salen los gases al exterior. Funcionamiento básico. Veamos cómo funciona. Cuando el motor quema combustible, se generan gases de escape. Estos gases son recogidos por el colector de escape y dirigidos hacia el catalizador, donde las sustancias tóxicas se convierten en menos peligrosas. Después, pasan por el silenciador, que reduce el ruido, y finalmente son expulsados por el tubo de escape. Importancia del mantenimiento. Es importante mantener el sistema de escape en buen estado para garantizar un funcionamiento eficiente del vehículo. Un sistema de escape dañado puede generar más ruido, aumentar las emisiones contaminantes y afectar el rendimiento del motor. En resumen, el sistema de escape es esencial para la seguridad y eficiencia de tu automóvil. Al conocer sus partes y cómo funciona, podemos entender su importancia y la necesidad de mantenerlo en óptimas condiciones.
El sistema de Ya, ahí teníamos el sistema de escape. Ahora, como hemos visto todos los sistemas, usted ha quedado un poquito más claro y clara de lo que refiere a ir conociendo el motor de nuestro vehículo, el corazón del motor, en este caso el corazón del vehículo, y, y podemos ir sacando cuenta y viendo lo que conlleva a los sistemas de transmisión, sistema eléctrico, sistema de escape que podíamos ver, y todo lo que conlleva a un conjunto de situaciones que pueden eh, ir moviendo nuestro vehículo con la energía en movimiento. Recuerden que la energía es transformada a una energía en movimiento, ¿cierto? Vamos a ir con algunas preguntas. Si bien es cierto, no somos expertos algunos en la parte mecánica como ingeniero mecánica, pero sí debemos conocer las partes básicas como conductores. Así que vamos a ir con los principios de la conducción relacionados con los profesionales, porque aquí estábamos viendo unos videos de clase B que nos ayudan a conocer más el vehículo en lo que respecta a la vista. A ver, teníamos mantención preventiva. Aquí vamos con los test. Esto es lo que más cuesta cuando uno va a dar el examen a la CONACET. Daniel nos dice qué motor tiene más fuerza en el momento de la compresión, un motor gasolina o diésel. El diésel tiene más fuerza en este caso, tiene un torque mayor, el diésel. Sí. Por eso mismo se ocupan, tal como nos decía ahí en el video el profesor Anthony, por eso mismo se ocupan los vehículos diésel para transporte de buses, de camiones, de camionetas, vehículos de carga. Número uno, dice, vamos a bajar acá el porcentaje de zoom para poder ir revisando una a una las preguntas. Al reemplazarse un fusible fundido, ¿qué debe tenerse en cuenta principalmente? Letra A, que el fusible nuevo tenga el mismo voltaje y amperaje que el que se ha fundido. Letra B, cualquier fusible sirve. Letra C, que el fusible nuevo sea de voltaje superior para que no se funda fácilmente. Letra D, que el fusible nuevo sea de un amperaje superior para que no se vuelva a fundir. Letra A nos dicen Daniel, Duani, Stanley, eh, Carolina, Karen, Estefanía y Karen de nuevo, Urbina. Al parecer hay dos Karen. Ya. Número 2. El que los frenos rocen puede deberse a mala regulación del pedal de freno, B, mala regulación de balatas o pastillas, C, la falta de líquido de freno. Duani nos dice que es una mala regulación de balatas o pastillas. Daniel también, Estefanía también, Stanley, Karen, Daniel. Vamos a revisar a ver mala regulación de balatas. Muy bien, seguimos. Número 3. Cuando en los neumáticos aparece la inscripción tubeless, hay que prestar mayor atención a la presión de inflado, ya que puede haber pérdida de aire por la unión entre la llanta y el neumático. B, el cinturón de estos neumáticos no permite ninguna deformación. C, este tipo de neumáticos se puede calentar a tal punto que pueden provocar un reventón. Letra A nos dice Daniel, Duani, Estefanía, Karen. Letra A, vamos con la correcta. Puede haber pérdida en el aire por la unión entre llanta y neumático. Esto es lo que nos está diciendo que son tubulares. Eso significa tubulares que no tienen cámara. Número 4. ¿Qué ocurre en un motor diésel durante la fase de compresión? A. Se comprime una mezcla de aire y petróleo. Se comprime solo petróleo. Se comprime solo aire. A ver, a ver. A ver si pusimos atención. Duani nos dice solo aire. Mezcla aire-petróleo. Solo petróleo o solo aire. Todos ponen letra C. Solo aire, ¿cierto? Se comprime solo aire.
en la parte de compresión. Número 5. Para ayudar a la suavidad en el frenado de un bus, es aconsejable, letra A, no permanecer con el embriague pisado, B, cambiar a una marcha más corta sin embragar, C, mantener el embriague pisado. Para ayudar a la suavidad en el frenado de un bus, es aconsejable no permanecer con el embriague pisado, cambiar una marcha más corta sin embragar, mantener el embriague pisado. Cuando usted quiere ayudar a la suavidad del frenado de un bus, ¿aprieta el embriague o no lo aprieta? Aquí me está diciendo que no permanece con el embriague pisado. Letra A. No sé si están entendiendo la pregunta, ¿cierto? C nos dice Karen Urbina, pero la mayoría dice letra A. A ver, volvamos a leer, dice. Para ayudar a la suavidad en el frenado de un bus, ¿qué es aconsejable? La A dice no apretar el embriague y la C dice mantener el embriague pisado. Karen, Stanley, Carolina. Letra C. Letra A. Qué bueno. Bien, Estefanía. Muy bien, Estefanía. Muy bien. Daniel me parece que fue. Josep, ¿cierto? Porque no hay que permanecer con el embriague pisado. Así el frenado de un bus es más suave. Uy, uy, uy. Letra 6. Número 6. Cuando el vehículo circula a velocidad constante y línea recta, el peso en cada rueda está distribuido de forma uniforme. ¿Es falso o es verdadero? Veamos por acá por interno, nos dicen que es verdadero. Duani nos dice verdadero. Stanley verdadero. Daniel Carolina. Todos dicen verdadero. Correcto. Constante, ¿cierto? 7. ¿Cuál es el sistema más moderno de frenado en camiones y buses? A. Sistemas neumáticos. B. Sistema electroneumáticos. C. Oleoneumáticos. ¿Cuál es el más moderno en el sistema de frenado de camiones o buses? Por ahí nos dicen sistema neumático y sistema electroneumático. ¿Cuál es el más moderno? Vamos con la B. Hasta oleoneumático nos dice acá Karen. La mayoría va por la B. Electroneumático. Número 8. Los frenos ABS tienen como función principal detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos, impidiendo el bloqueo de las ruedas. B. Repartir el frenado según los requerimientos del conductor. C. Conectar los frenos delanteros con los frenos traseros. Letra A nos dicen detectar pérdidas de adherencia en los neumáticos, la mayoría de ustedes. Correcto. Vamos con la número 9. ¿En qué puede afectar el mantenimiento inadecuado de un vehículo? A. En un aumento del tiempo de reacción. B. En que la distancia de reacción puede variar. C. En un aumento de la distancia de frenado. ¿En qué puede afectar el mantenimiento inadecuado del vehículo? C, ¿cierto? La mayoría de ustedes, letra C. En el aumento de la distancia de frenado. Muy bien, muy bien. Número 10. Si los neumáticos de un vehículo cuentan con un nivel de presión demasiado bajo, pregunta, ¿qué parte de la banda de rodamiento sufrirá mayor desgaste? A. Ambos lados de la banda. B. El centro y ambos lados de la banda. C. Solo el centro de la banda. Nivel bajo, ambos lados de la banda. C nos dice Daniel, solo el centro de la banda. Eso es cuando está muy inflado, ¿cierto? Daniel, cuando está muy inflado es el centro de la banda. A, dice Stephanie, ambos lados de la banda, el centro y ambos lados de la banda. B nos dicen el centro y ambos lados de la banda. O sea, van todos por la B. Hay algunos por la A nomás. Veamos.
Letra A, Daniel, Estefanía. Claro, teníamos la mayoría de la letra B, así que tenemos que poner lo que ustedes opinan. Número 11. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A. Circular por ella, comer, lavar los parabrisas, fumar. Este está fácil, pues, ¿cierto? No tenemos nada mucho que dar la vuelta, ¿cierto? Fumar. La fuerza centrífuga es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar al vehículo de la carretera. ¿Será falso o será verdadero? Verdadero, también está fácil. Carolina, Stanley, Duani, Estefanía, Daniel, verdadero. Número 13. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? Ah, esta está buena. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? Letra A, porque no hay frenado de motor. Letra B, porque el motor se detendrá. Letra C, porque ello hace que el vehículo resbale. Letra D, porque el motor funcionará más rápido. Stanley A, Duani A, Carolina, Daniel, Karen, Estefanía, Giuseppe, Daniel. Letra A, porque no hay frenado del motor. Giuseppe, letra D, la habías puesto porque el motor funciona más rápido. ¡Wow! 14. Si con el motor funcionando se enciende la luz roja indicadora de presión de aceite, usted debe continuar y muy lentamente, continuar la marcha, detener inmediatamente el vehículo y el motor. Detenemos inmediatamente el vehículo y el motor, dicen todos. Muy bien. Número 15. Alcanzamos todas. En condiciones normales de marcha, el indicador de temperatura debe ir A. Por encima del rango normal de la temperatura indicada por la H. B. Dentro del rango normal de la temperatura indicada por la línea blanca comprendida entre C y H. C. Por debajo del rango normal de la temperatura indicada por la C. Van todos por la B, ¿cierto? Es como muy incorrecto lo demás. 16. Al pisar el pedal de embriague, la pierna debe quedar ligeramente flexionada, rígida o estirada. Todos opinan lo mismo, ¿cierto? Todos opinan lo mismo. Solamente Daniel opina lo diferente. Él dice que tiene que quedar estirada. Al pisar el pedal del embriague, la pierna debe quedar, dice solo Daniel estirada. Los demás dicen ligeramente flexionada. Y esa es la correcta, ligeramente flexionada. De hecho, esta es una de las preguntas que le hacen a los conductores nuevos cuando van a rendir el primer examen. 17. ¿Qué significa que un neumático esté redibujado? A. Que haya perdido sus condiciones de adherencia al pavimento. B. Que evidencie profundizaciones de los surcos en las bandas de rodamiento. C. Que muestra alteraciones en su índice de carga. Letra A, va la mayoría ya, que haya perdido sus condiciones de adherencia al pavimento. Esa es la mayoría que tienen ustedes. Y la correcta es la letra B, que evidencie profundizaciones de los surcos en las bandas de rodadura de los neumáticos, diría así, pero de las bandas de rodamiento. Ya, vamos a ver la explicación porque aquí no les quedó muy claro, parece. Dice que el 77% de los usuarios han acertado en esta pregunta. Un neumático redibujado es aquel el que se le han profundizado los surcos de las bandas de rodadura una vez que ésta se ha desgastado por el uso. Esta riesgosa práctica, que busca extender artificialmente la vida útil del neumático, es ilegal en Chile para todo tipo de vehículo, con contadas excepciones para neumáticos específicamente diseñados para ello. Número 18, vamos a ver si aprobamos. Nos quedan dos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son o es verdadera en relación al cambio de aceite de un vehículo? A. Si se realizan cambios de aceite con mayor frecuencia a la estipulada de los fabricantes, el sistema de lubricación aumentará el rozamiento. B.
Si el cambio de aceite no se realiza con frecuencia estipulada por el fabricante, el motor se desgastará. C. Los cambios de aceite son mayormente innecesarios salvo cuando falla el filtro. O sea, ya acá no podemos ponerle C, ¿cierto? Ustedes tienen que ir entre la A y la B. ¿Cuál es verdadera, la A o la B? Es solo una. Si se realizan cambios de aceite con mayor frecuencia a la estipulada por los fabricantes, el sistema de lubricación aumentará el rozamiento. B, todos dicen la B. Sí, está correcto. Vamos con la 19, penúltima. El motor de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación. Lubricación mixta, lubricación propia o lubricación separada. El de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación mixta, propia o separada. Uy, Duani dice separada. A ver, aquí parece que está la otra roja porque no han contestado mucho. Letra A, Giuseppe, mixta. Stanley, mixta. Karen, ay, muestra ahí una cara de sufrimiento. Daniel, propia dice. Ya, la mayoría dice mixta. Yo tengo que poner lo que dice la mayoría de ustedes. La mayoría mixta. Separada, dice Duani. Estefanía propia. Ya, van por la propia. Separada. O sea, el que estaba en lo correcto me parece que era Duani, ¿cierto? Duani estaba en lo correcto, separada, ¿ya? Y lo volvió a repetir, al parecer, ¿cierto? Por lo que caen bastantes respuestas acá, entonces no las puedo leer todas. Pero lo volvió a repetir. Bien, Duani. ¿Se dan cuenta que el sistema de mantención del vehículo no es fácil? No es como la clase que tuvimos ayer, no es fácil. Vamos con la última. ¿Qué es un recauchado? A. Cambio de la banda lateral del neumático. B. Son los neumáticos que vuelven a realizar el redibujado de los surcos. C. Un proceso mediante el cual se reemplaza la banda de rodamiento del neumático con o sin la goma de los laterales con el objeto de prolongar su vida útil. Letra C. Stylen, Josep, Daniel, Daniel Sotomayor, Estefanía, Karen, van todos por la C. Y es la correcta, pero lamentablemente hemos tenido 4 fallos. Oh, oh, oh. Recomendación para todos ustedes de poder practicar en la mantención de los vehículos. Así que muchas gracias por su participación. Por eso quisimos llegar hasta el final para darnos a conocer. Si Karen Urbina nos dice, estaba difícil hoy, sí, estaba difícil, pero cuando van practicando después van entendiendo los conceptos. Por eso es importante ver los videitos, ver los conceptos y les va a ayudar bastante a las respuestas. Si bien es cierto, nos faltó harta materia que la vamos a ir pasando el próximo martes. Ya vamos a seguir en este contexto para que podamos aprobar. Ujú. Está difícil la materia, dice Carolina. Sí, pero esto es lo difícil. El próximo martes, para los que no tengan, por supuesto, examen, pueden conectarse y vamos a ver eh, lo que nos queda de la materia para que nos vaya bien en la respuesta. ¿M? Dejo de compartir pantalla para despedirme de cada uno de ustedes y a la vez agradecer por su sintonía, por su participación, por su real participación que han tenido hoy día y a los diferentes que nos han escrito. A ver, dice, mañana tengo el teórico, dice Stephanie. Si fallo, nos vemos la otra semana, profe. Pero ¿cómo va a fallar, Estefanía? Tiene que irle bien mañana, ¿ya? Así que positivamente pensando, tiene que irle bien. Suerte, dice Daniel. Chao, profe, nos dice Duani. Bien, Duani. Karen, hasta el próximo martes. Muchas gracias, Stanley. Que esté bien, gracias a ti. Carolina, yo tengo el próximo miércoles. Ya. Duani dice, y para estudiar nomás, sí, seguir estudiando. Bueno, a quien tiene el examen mañana, que es Estefanía. Esperamos que les vaya bien todo el equipo de Práctica Test, como también los que estamos conectados. ¿M? Karen, suerte en la prueba, le dice. Que les vaya bien, nos avisan cómo les va. Karen quiere que nos avisen mañana o el próximo martes, Estefanía.
Suerte en la prueba, que les vaya bien. Nos avisan cómo les va, nos dice Karen. Ya. Chao, chiquillos. Estamos reencontrándonos la próxima semana. Que tengan un muy buen descanso. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Cuídense.